Muy buenas noches. Buenas noches a todos en una nueva semana. Les deseo lo mejor. Espero que se estén portando de lo mejor ustedes, amigos que nos están viendo esta noche, y que tengan salud, alegría y energía. Yo soy su servidor Jonás y como siempre les digo, bienvenidos a este espacio. Vamos a tener opiniones importantes. Nos acompañan esta noche especialistas y vamos a ver varios temas que se han convertido, pues como le digo, en una serie de asuntos que se convirtieron también en lo que fue la materia de las redes sociales. Vamos a hablar de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que su hermano, el señor Jesús, el Martinazo, Jesús Martín López Obrador, recibió una serie de billetes de dinero. Bueno, ese es un tema, pero hay otros también importantes, así que les doy la bienvenida. Quédense con nosotros, en la siguiente hora estaremos analizando y vamos a ver también lo que tiene que ver con el tiempo y lo que tiene que ver con lo importante en la vida comunitaria de nuestra ciudad. Quiero recibir y con mucho gusto a quienes me acompañan esta noche en la mesa y les doy la bienvenida. Empiezo de izquierda a derecha, como siempre lo hacemos. Vamos con el doctor Jesús Ibarra. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Usted es académico, trabaja en el ITESO, trabaja en la Universidad de Guadalajara y además en el Sistema Estatal Anticorrupción. Así es. Bueno, en la Universidad de Guadalajara cuando me invitan. En la Universidad de Guadalajara cuando lo invitan. Así es. Bueno. ITESO es sí, tiempo completo y el Sistema Anticorrupción también. El Sistema Estatal Anticorrupción. También está con nosotros el maestro Héctor Ruiz y le agradecemos por su tiempo. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Jonás. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar, si me permiten, con un asunto que está un poco en pañales, y quiero decir en pañales porque está comenzando a operarse. En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ya se habla de una serie de reformas que tienen que ver con cambios en la Constitución de la República. Hablan de modificar, esto ya lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de la Guardia Nacional para dárselo a la Secretaría de la Defensa Nacional. También se está hablando de lo que es la extinción de dominio, el desafuero y la revocación de mandato. Yo no sé hasta dónde nos alcanza el tema, ustedes dirán, porque ustedes son los conocedores, si la revocación de mandato se pueda convertir en una herramienta en la que los ciudadanos intervengan o también sea pues un asunto de iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero por lo pronto lo que está ahí en la mesa es modificar la Constitución, 55 iniciativas, mover los artículos y sobre todo darnos un nuevo rostro. ¿Ustedes qué opinan como especialistas? ¿Cómo ven el tema de los cambios en la Constitución? Doctor Jesús Ibarra, si empezamos con usted. Muchas gracias. A ver, yo tendría dos comentarios en esta parte. El primero es que hay una comprensión pues muy lamentable de la Constitución, muy pobre, en cuanto a que, y no es de este sexenio, de la 4T, viene desde el siglo pasado con el PRI, la Constitución se ve como un espacio a conquistar. Miguel de la Madrid prácticamente su programa económico lo incluye en la Constitución completito. La Constitución no es para eso. La Constitución no es para que el gobernante en turno que tiene mayorías llegue y ponga las banderas de conquista de su agenda política. La Constitución es un pacto donde todos tienen que sentirse incluidos y entonces apropiarse de la Constitución. Entonces, el primer punto. La Constitución está siendo utilizada para unos fines que no son los correctos. La Constitución es un pacto social, un pacto político donde todos los factores reales de poder, principalmente los ciudadanos, debemos apropiarnos de ella y sentirnos parte de la Constitución. Cuando un gobierno como el actual, o como lo hicieron muchos de los gobiernos anteriores, toma la Constitución y la utiliza como un estandarte a conquistar, la cosa sale mal porque ya no hay eficacia constitucional, no nos sentimos integrados en ello. En la 4T, y aquí voy al segundo comentario, los contenidos que se han constitucionalizado no han logrado ese pacto. Es decir, por ejemplo, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es un pacto social que luego se traduce para dejar ese articulado de la Guardia Nacional militarizada la seguridad. No era un clamor popular hacerlo, de hecho, al contrario. El clamor popular era, por favor, no hay que militarizar la seguridad pública y menos constitucionalizar ello. ¿Qué consecuencia tiene esto? Las peores consecuencias, porque la Constitución se vuelve de papel, ahora se dibuja ya no como en el anterior régimen autoritario priista, sino como el actual régimen
de 4T, se pinta de color y nadie luego nos sentimos identificados con ese pacto. Termino nada más diciendo, militarizar al país, incorporar las figuras como la revocación de mandato, la consulta popular, más para el uso político que realmente para un compromiso social que venga desde abajo y modifique los factores reales de poder, los equilibrios, entre otras reformas, por ejemplo el INSABI que quedó en el artículo 4, estas reformas que tú comentas, muchas ya vienen establecidas, la prisión preventiva terrible y otras se van a seguir afinando. Concluyo diciendo, caray, lo que sí es un clamor social no está en la agenda para constitucionalizarse. La reforma a la Fiscalía Nacional, General, los temas de control de la corrupción en serio, en fin, todo eso que a la gente le duele en su vida diaria, a todos nos afecta, no está en la agenda de constitucionalización. Maestro Héctor Ruiz, en este contexto y después de escuchar al doctor Jesús Ibarra, bueno, me queda muy claro que ciertamente lo que los ciudadanos estamos pidiendo tiene que ver con una agenda distinta de lo que está anunciando la presidencia todos los días. Y no quiero hacer de este espacio aquí de nosotros decimos una suerte de contraste con la mañanera, pero sí el presidente Andrés Manuel López Obrador ha querido pues mandar un mensaje, y esto lo digo en los últimos días, dice que ya no se hagan daño entre los grupos criminales, porque esos son los grupos criminales en Michoacán. Sin embargo, sí manda un mensaje muy extraño en términos de decir, pacifíquense, pero dejen de perseguir sus intereses. En este contexto, bueno, ¿hacia dónde podemos apelar el resto de los ciudadanos? Bueno, gracias, Juan. Mira, esa política de abrazos, no balazos. Así le bautizaron. Así la bautizó. Es más que evidente que no ha funcionado, ¿no? No es una estrategia que a la fecha haya funcionado. Estamos viviendo en México una de las peores etapas en términos de violencia, en términos de desapariciones forzosas, de muertes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no estamos en el mejor momento en términos de seguridad en el país, ¿no? El tema de la Guardia Nacional, como se dijo, pues no ha sido lo exitoso que se pudiera haber llegado a pensar, ¿no? Cuando Andrés Manuel era candidato, él decía claramente que no quería a los militares patrullando las calles, cosa que ahora se está contradiciendo con esta reforma en el sentido de querer incluir a los militares en la Guardia Nacional. Si me permites, Jonás, quisiera abordar el tema de las reformas constitucionales. Sí, por favor. Mira, no exagero al decir que la Constitución es el texto constitucional más reformado en el mundo. La mexicana. A la fecha tenemos 763 reformas desde 1917 a la fecha. Datos actualizados al día de hoy. El presidente Andrés Manuel, durante su periodo, se le atribuyen estadísticamente al presidente porque casi la mayoría de las iniciativas de reforma a la Constitución salen o surgen de la presidencia de la República. Él durante su periodo lleva ya 55 reformas. El presidente que más ha reformado la Constitución a la fecha es Enrique Peña Nieto, con 155 reformas, para que nos demos una idea. Andrés Manuel, ¿lleva cuántas? 55. 55. Y si le sumamos estas 55, en el caso de que pudiera o lograra esas dos terceras partes, pues ya subiría a 110 reformas, ¿no? Como lo dijo el doctor Ibarra, pues quieren justificar sus acciones o subirlas o elevarlas al rango constitucional, como son programas sociales, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa más que nada es la narrativa que ha querido construir el presidente en este sentido. Si en algo es experto el presidente es enmarcar o guiar la agenda en los medios, nos tiene comentando todas las semanas lo que dice, lo que declara en sus mañaneras. Él bien sabe que, de acuerdo a los resultados de la pasada elección, no va a tener las dos terceras partes que requiere para poder modificar la Constitución. Y para ello va a requerir un acuerdo con la oposición, no con MC, porque no le alcanza los votos de MC. Necesitaría obligatoriamente los votos ya sea del PRI o ya sea del PAN.
O mezclados, o una parte, ¿no? Solo una parte. Necesita 52 votos más. Sumando los diputados de Morena, de PT y del Partido Verde Ecologista, tiene 282 diputados. Necesitaría de otros 52 para poder alcanzar estas 2/3 partes. Pero ¿están de acuerdo conmigo con que no se puede construir un acuerdo para reformar la Constitución atacando, denigrando, señalando, denostando? Incluso a Ildefonso Guajardo, pues lo que ha estado haciendo ya es, lo iniciaron un proceso en su contra, que próximamente, si es que lo dejan, pues tomará protesta como diputado federal del PRI. Que no es ningún santo. Estoy de acuerdo, pero se toma como una agresión. Cuando uno va a acordar o va a negociar, pues no empiezas golpeando, denigrando o atacando, ¿no? Entonces, el presidente lo que ha querido construir es una narrativa en el sentido de decir que se ocupan algunas reformas importantes o estructurales del país, como lo mencionaste, la reforma eléctrica, la reforma electoral o la reforma a la Guardia Nacional, pero él sabe que no tiene los votos suficientes. Entonces, la narrativa que él quiere construir es decir, yo la propuse, si no me aprobaron la reforma de la Guardia Nacional, la inseguridad no es mi culpa, la inseguridad es culpa de la oposición que no me aprobó mi reforma, ¿no? Esa es la narrativa que está queriendo construir, a mi parecer. Bueno, interesante, maestro Héctor Ruiz, lo que usted nos está comentando. Déjenme preguntarles antes de que nos pidan que hagamos una pausa. ¿Cuál es el rostro de México que vamos a ver en lo que queda de esta legislatura? O sea, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y me están diciendo que nos quedan unos cuantos segundos. A ver, doctor. Rápidamente coincido ¿hacia dónde con vamos? Héctor, polarización, pero además hay un detalle chusco. Esta idea de la Constitución fetiche, es decir, cambia la Constitución y cambia la realidad, es absurda. ¿Qué va a suceder? No es cierto. No es verdad, no ocurre en ningún país del mundo. La Constitución es una práctica que está en las instituciones, no un texto. O sea, no es un problema de redacción. Entonces, suponiendo que sí se aprueben y que se logren los votos, yo coincido que no va a ocurrir y es más una narrativa política, pero suponiendo que sí, la realidad va a seguir igual. Es decir, no hay constitución fetiche que valga. Totalmente de acuerdo. O sea, las cosas no se dan en automático, ¿no? El hecho de decir, se acabó la corrupción nada más el día que tome protesta, pues no ha sucedido así. Y nuestro problema en México no es de leyes o de normas. Las que tenemos son relativamente buenas. El problema es que no se respetan las que tenemos, ¿no? Ese es el gran problema. Y entonces, efectivamente, la próxima Cámara, el próximo periodo, pues se antoja que va a ser ríspida, de confrontación, porque viene un periodo de elecciones presidenciales. Híjole. Maestro Héctor Ruiz, usted acaba de incluir un elemento importante. Doctor Jesús Ibarra, vamos a hacer una pausa, las elecciones presidenciales. Bueno, en fin, hay otros temas importantes. Yo les propuse a nuestros invitados que habláramos de ellos, pero pues bueno, obviamente no podemos dejar de hablar de lo que será este proceso electoral. ¿Sabían ustedes que ya va una segunda ocasión en que le gritan a Claudia Sheinbaum, presidenta, presidenta? Bueno, de esto y más vamos a hablar al regreso de una pausa. Esto es Nosotros Decimos, aquí en Canal 10 Quiero TV. Ya estoy de regreso con ustedes. Gracias por seguir en nuestra programación. Esta noche de lunes estamos compartiendo con ustedes puntos de vista de especialistas que nos hacen el favor de visitarnos aquí en las instalaciones de Canal 10 Quiero TV. El doctor Jesús Ibarra, el maestro Héctor Ruiz. Maestro, ¿usted anda en el doctorado o cómo andamos? Terminando, escribiendo la tesis, punto de. Soy candidato a doctor. Cuando usted nos diga, lo doctoramos aquí bueno, también. Gracias. Bueno, estábamos comentando sobre este tema, lo que está ocurriendo con las posturas de la presidencia, la confrontación, y quisiera que nos detuviéramos unos momentos, porque sé que son temas, ¿cómo decirlo?, en los que la pasión choca y pareciera como si el país se convirtiera en un volcán. Yo no quiero invitarlos a que vean mis cuentas de Twitter, por ejemplo, en @JonasJal. Me están trapeando como si fuera, bueno, no sé, peor de lo peor. Pero el asunto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ve involucrado otra vez en un conflicto por su familia. Su hermano Martín Jesús López Obrador aparece en un video
un video que es grabado por David León Romero y está recibiendo dinero. ¿Es mucho o poco? No lo sé, 150,000 pesos. Ustedes son más conocedores que nosotros. El punto es que se refiere a un asunto que ocurrió en 2015 y tiene que ver también con lo que nos viene a los mexicanos en este momento, la ansia de que se termine la corrupción, el combate a la impunidad, el combate al influyentismo, todo esto que el propio presidente alimentó como pues esta clase media que es aspiracionista, etcétera, etcétera. Ya no quiero darles más elementos como para ponerme en la guillotina, pero ¿qué opinan ustedes de esto que se difunde en el sitio web Latinus? Y sí, es el periodista Carlos Loret el que lo da a conocer. No hay que negarle ningún mérito o ningún pecado. Doctor Jesús Ibarra, ¿usted qué opina de todo esto? Pues que la parte lamentable es justo lo que acabas de decir. El tema se politiza cuando tendría que ser un tema en los países que seriamente combaten la corrupción, tendría que ser un tema institucional y técnico. Es decir, ahora tenemos dos versiones y no podemos conocer cuál es la verdad, la que prevalece. ¿Y por qué no? Porque las instituciones que sirven para eso, es decir, la Fiscalía en este caso también pudiera ser el INE por la parte de si hubo o no financiamiento de campañas, no tienen capacidad para investigar eso. Puntualmente, no hay capacidad para seguir el rastro del dinero. En un caso como este, la Unidad de Inteligencia Financiera, que tendría que ser autónoma, debería entonces abrir una investigación para decir, esperen, vamos a investigar y no nada más a aventarnos sombrerazos a ver cuál versión prevalece. Y la investigación tiene que ser sobre cómo se monetizó ese recurso económico, de dónde vino, cuántos círculos familiares cercanos intervinieron en esos recursos económicos, y entonces ya tener una versión oficial institucional. Sin embargo, las capacidades de investigación en ese sentido no existen, y las que sí existen, la Unidad de Inteligencia Financiera, está en la órbita del Ejecutivo. Tampoco podemos esperar que de ahí aparezca algo importante. Maestro. Híjole, mismas acciones, actores, por lo menos uno es el mismo. Congruencia es decir, si el presidente ataca todos los días y señala todos los días actos de corrupción y que los demás son los corruptos y él no, y su gobierno está libre de... Tenemos a un mismo personaje que ha entregado a dos de sus hermanos dinero, ¿no? Cuando alguien le va a prestar dinero a alguien, no se graba, para empezar. Lo que hacen es firmar un pagaré, una letra, ¿no? No se dice que se va a descontar de alguna lista y tampoco se dice que el dinero es para mi hermano, que yo no lo toco, ¿no? Entonces, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Ya tenemos el antecedente de Bejarano, cuando el presidente era pues regente de la Ciudad de México, sí, si mal no sí, entiendo, ¿cómo no? su secretario particular. Las famosas ligas. Ok, sí. Las famosas ligas, el señor de las ligas. Y siempre tiende el presidente a victimizarse, es decir, mis adversarios me están atacando, sacan para dañar mi imagen, pero no han podido. Y sí, si algo tiene el presidente es que ha sabido sacudirse esas manchas de corrupción. Él dice que sus manos están limpias, pero lo cierto es que la evidencia, ahí están los videos más que evidentes, sus hermanos recibiendo dineros, fajos de billetes, al igual que Bejarano. Y esto se presta para la narrativa de la oposición, es decir, la 4T no es tan limpia como decían, el gobierno de Andrés Manuel no es tan limpio como él dice que es, sus mismos hermanos, gente cercana a él, se han visto implicados también con la prima, ¿se acuerdan? Que decía que la prima no, y resultó que siempre sí, ¿no? La prima con contratos en Pemex. Es correcto. Bueno, hoy que estamos iniciando la semana, este lunes, pues el presidente volvió a referirse al tema y pues insistió en que se trata de ataques orquestados en un afán de desacreditar el ejercicio de la 4T. Yo quisiera escuchar de ustedes, bueno, evidentemente tampoco es un asunto de inclinarlos a que tengan una opinión, pero sobre todo reconocer qué es lo que se puede hacer ante estos eventos. Doctor, aquí como en esto, ¿qué es lo que procede? El Instituto Nacional Electoral interviene el Tribunal Electoral. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque pues, parece que nos quedamos nada más como recogiendo anécdotas. Así es, recogiendo anécdotas y no es por demeritar al oficio del periodismo, al contrario,
pero solo tenemos información periodística. Gracias a que la tenemos es que esto se destapa, si no, peor. Pero si luego me preguntas, bueno, y más allá de la labor loable y profesional de los periodistas, institucionalmente que se puede hacer muy poco porque a la propia clase política no acepta, no le interesa que haya instituciones de contrapeso que averigüen la verdad. No están por la labor de averiguar efectivamente ese dinero de dónde vino y para qué se utilizó. No solo en caso de la 4T hemos tenido este tipo de problemas. Desde luego, los videos y el financiamiento ilegal de campañas es algo que persiste desde toda la vida. Y es un tema que no se ha querido resolver en términos de dinero y elecciones. Concluyo diciendo, el tema del dinero y las elecciones, del financiamiento electoral, es el origen de la corrupción política. Y todo lo que tenga que ver con fiscalizar de forma adecuada esos recursos es algo que en este país difícilmente va a ocurrir después de Pemex Gate y amigos de Fox. Ahí fue la vacuna para que los políticos dijeran, cuidado, si le damos más atribuciones al INE, a la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, que debía intervenir, tal vez a todos nos van a sacar trapitos al sol, lo cual es lamentable. Maestro Héctor Ruiz, ¿usted qué ve en esto? Bueno, vuelvo a repetir la misma palabra hace rato, congruencia. En las pasadas elecciones, en las campañas, el presidente se la pasó, entre comillas, denunciando supuestos actos de corrupción, entrega de tarjetas, que le preocupaba mucho ese tema. ¿Y por qué no le preocupa que se investigue a fondo y que queden deslindados sus hermanos o no? Insisto, los videos también nos dejan entrever que hay un pleito ya más que personal entre el periodista Loret de Mola y el presidente, ¿no? Claro. Es rara la semana en la cual el presidente no lo nombra o no lo critica, ¿no? A él y a otros muchos medios más, ¿no? Creo que el presidente se ha preocupado más por señalar qué periodista o qué columnista miente o qué medio es de conservador, neoliberal, ¿no? Que por quitarse esos señalamientos de actos de corrupción, no solo a sus hermanos, hay que ver que hay otros casos como por ejemplo las casas de Bartlett, como sí, por ejemplo... que no es familia. Así es. Las casas también que se le encontraron a la exsecretaria de la Función Pública, que se fue no por la puerta grande, sino por atrás. Irma Heréndira Sandoval. Entonces, creo que si el presidente presume que su administración está vacunada y libre de corrupción, pues congruencia, porque no es así, ¿no? Siguen sacándole trapitos al sol y seguimos igual, ¿no? Bueno, quiero preguntarles sobre este último tema que estamos abordando. El tema es también relacionado con la posibilidad de que se reforme el Poder Judicial, de que eliminemos la corrupción en las prácticas cotidianas, en las que la ciudadanía pues le reclama justicia a los poderes que se la pueden otorgar, en este caso los jueces, el Poder Judicial en términos generales. ¿Qué mensaje nos manda a los ciudadanos? ¿Qué es lo que pasa con esto? Si seguimos pensando, doctor Jesús Ibarra, que pues todo es un fingimiento, o si podemos de veras apelar a que la 4T modifique las cosas. Mira, mi opinión es pues pesimista en ese sentido. Ha prevalecido un debilitamiento institucional frente a la figura del líder que busca concentrar el poder y la parte de integridad, de congruencia es lo que nos está haciendo falta. ¿Por qué? Pongo otro ejemplo, además de los que ya mencionó Héctor. La reciente incorporación del fiscal general al Sistema Nacional de Investigadores, con muchos cuestionamientos, y peor, el plagio que acaba de destaparse respecto de su libro. Dices, bueno, en cualquier país del mundo serio en estos temas, inmediatamente la destitución sería una alternativa. Si ustedes recuerdan, el secretario de Defensa de Angela Merkel hace, me parece, unos 4 o 5 años, se le detectó un plagio en su tesis doctoral. Inmediatamente dimitió. Ni siquiera esperó a que la presidenta... A que hubiera alegatos. Él presentó su renuncia. Adiós. A que la jefa de gobierno le pidiera la renuncia, no, renunció. Congruencia en términos de integridad y no corrupción. ¿Por qué estamos tan lejos de eso? Porque me parece, es una hipótesis que yo tengo, la
el capital político se incrementa si se concentra el poder, si no se tienen contrapesos y si mejor polarizo y tengo un estilo populista de gobierno. Eso al corto plazo me genera réditos políticos, me gana elecciones y me da discrecionalidad para ejercer el poder. Lo que no resulta un buen negocio es hacer política y ejercer el poder en democracia, con contrapesos, con pluralidad, con oposición, con un poder judicial fuerte que te anula leyes y demás. Y pareciera que a nuestro presidente, y también incluyo muchos gobernadores, esa parte no les agrada mucho. Maestro Héctor Ruiz. Bueno, está claro que el presidente no está cómodo con los contrapesos, como decía el doctor. No le gusta. No le gustan los contrapesos. En reiteradas ocasiones ha menospreciado, ha atacado a los organismos constitucionales autónomos, entre ellos, por ejemplo, el INE, así como, por ejemplo, el INAI, no está cómodo con eso, ¿no? No está cómodo con que lo vigilen, que lo observen. Es un gobierno que no le gusta transparentar mucho las cosas. Ha ocultado, por ejemplo, el tema del aeropuerto, los contratos. No estuvo cómodo cuando la Auditoría Superior de la Federación señaló la pérdida que es más grande de lo que él estimaba. Nos metieron problemas. Tuvo otros datos. Tuvo otros datos. Esa es su frase favorita, ¿no? Yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo diría que a este gobierno, o al presidente en cuestión, no le gusta que lo observen, que lo vigilen, que lo señalen. Y por eso es que tiene muchos frentes abiertos. Periodistas, columnistas, académicos, investigadores, organismos autónomos, instituciones, Coneval. O sea, ha abierto innecesariamente muchos frentes. Por eso es que yo digo que para construir acuerdos y modificar la Constitución le va a ser muy complejo, ¿no? Porque ha generado este clima de encrispación, de confrontación, cuando, por ejemplo, independientemente si las reformas fueron buenas o no, Enrique Peña Nieto lo primero que hizo fue construir un pacto por México con las fuerzas de oposición y logró sus reformas. Ya si fueron buenas o no, ya ese es otro cantar, pero él logró a base de acuerdos, ¿no? Desconozco ya si fueron buenas o malas, ya será materia de otro análisis. Bueno, lo que quede de ellas. Lo que quede de ellas, exactamente. Bueno, maestro Héctor Ruiz, seguimos con ustedes, Sí. doctor Jesús Ibarra. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa. También quisiera abordar con nuestros invitados esta noche asuntos muy locales, muy de sabor tapatío, y después de esta pausa, ustedes los verán. Vamos a hablar sobre todo del asunto que tiene que ver pues, con nuestra vida cotidiana en términos de la aplicación de la verificación vehicular. Yo sé que puede parecer muy pequeño en contraste con los asuntos de las reformas a la Constitución, pero nuestros invitados también tienen puntos de vista sobre ello. Volvemos rápidamente. Nosotros decimos, qué bueno que siguen en la programación de Canal 10 Quiero TV, soy su servidor Jonás y vamos a seguir con esta entrevista, charla en la que estamos platicando con el doctor Jesús Ibarra, con el maestro Héctor Ruiz, a propósito de temas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana. Hablábamos ya de asuntos de carácter político, federal, pero déjenme preguntarles porque seguramente ustedes también andan por las calles de la ciudad. Nos anuncia el gobierno del estado de Jalisco que habrá una verificación vehicular. Ya llevamos algunos años de retraso. Quiero hacer memoria, el gobernador extinto Jorge Aristóteles Sandoval Díaz suspendió la aplicación del programa. El hecho es que tenemos un parque vehicular muy grande. En Jalisco hay más o menos, y cierro el número en términos redondos, 3 millones de carros. Unos grandes, otros chicos, pero contaminamos un buen. Y tenemos nuestras avenidas, nuestras calles muy llenas de vehículos. Y no solamente en la ciudad de Guadalajara. Podemos hacer lo mismo en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ocotlán, etcétera, etcétera. Y anuncia el gobierno del estado que inicia a partir del 1 de agosto un programa de verificación vehicular. ¿Qué les parece a ustedes? Empecemos, si me permite, doctor, con el maestro Héctor Ruiz. ¿Qué opina de esto, maestro? Usted seguramente, que es académico, que está revisando asuntos de gobierno, pues ya tiene su opinión formada. Pues sí, mira, es una política pública necesaria, es decir, no es nuevo, ya sucedía, se venía sucediendo la verificación.
Sí, ya tiene no solo años, sino administraciones que se quitaron, ¿no? La verificación. Hubo intentos en la pasada administración por implementarlo de nuevo, no se logró consenso con los talleres. La gente le incomoda un poco el tema, no de verificar, yo pienso que le incomoda el tema de pagar. Pagar por una verificación a todos, ¿no? Pero basta con que, como bien lo narras, basta con salir temprano a tu trabajo, a algún lugar y vas a ver las avenidas saturadas y vas a ver una mancha de smog en esta gran urbe, ¿no? Muchos de los vehículos que circulan en la ciudad no son de placas de Jalisco. Eso se ha vuelto una costumbre. Por eso es que ahora también, a la par de la verificación, quieren implementar un permiso especial, como sucede actualmente en la Ciudad de México, para circular en forma temporal carros. Muchas gentes, no quiero generalizar, usan placas de otros estados para evitar el tema de las fotoinfracciones, ¿ok? Es lo que yo me he enterado por ahí. El tema es que va a incomodar un poco porque en la Ciudad de México ha habido problemas de extorsión, de corrupción por parte de las autoridades de tránsito, en el cual gente por desconocimiento no ha sacado ese permiso que es gratuito y pues tienden a extorsionarlos en ese sentido. Entonces, la verificación en resumen es buena, quizás falta un poco más de creatividad en torno a su implementación, más consenso. A lo mejor el cobro hasta lo pueden hacer, el cobro a la hora de pagar el refrendo vehicular, y no necesariamente directo a la hora del taller. No sé, creo que a la gente sí le incomoda el tema del pago, ¿no? Pero sí es necesario, es una política pública necesaria y urgente en la ciudad por el tema de la contaminación. Doctor Jesús Ibarra, ¿usted qué opina sobre eso? Yo considero también que es una política pública necesaria, pero agregaré insuficiente. Sí. Y en dos sentidos me parece que es insuficiente o problemática, cuando menos. El primero es que, bueno, los especialistas, yo no lo soy en área medioambiental, pero los especialistas lo que nos dicen es que incluso con todo el parque vehicular verificado, no resolveríamos el problema de la contaminación. ¿Qué pasa? Que caray, entonces no hay que enviar la señal a la ciudadanía de que lo que tenemos que hacer es tener los coches verificados y ya. Esperemos que no sea así. Esperemos que esto sea parte de una política pública integral. Y acá paso a la segunda cuestión insuficiente. Me parece que este tema de la verificación, además de los problemas operativos, logísticos, incluso de corrupción, no está integrado con, creo que es la agenda más exitosa de este gobierno, de este sexenio del gobernador Alfaro, que es la apuesta por el transporte público, es la renovación de los espacios para peatones, el centro de la ciudad, toda esa obra que además ha costado mucho, no solo económicamente, sino socialmente, tendría que incluir también el tema de la verificación. Es decir, el plan integral de cuidar al medio ambiente pasa no solo por verificar, sino sí por verificar y por cada vez más apostarle a nuevos medios de transporte, a evitar el uso del vehículo, etcétera. Yo no veo que se esté Verificar es un articulando. eslabón en la cadena. Es un eslabón necesario, pero yo creo que insuficiente y lamentablemente no se está vinculando con todo el plan, digamos, maestro que hay sobre la movilidad en este estado. Doctor Jesús Ibarra, maestro Héctor Ruiz, déjenme preguntarles, porque estoy seguro que esto muchos de nuestros televidentes lo están pensando en este momento. Se trata nada más de agarrar dinero. Verifico para cobrarles. ¿Ustedes cómo ven eso? Es que esa es la sospecha, Bueno, ¿no? esa De todo es la ciudadano, percepción ¿no? de la gente. Y es lo que, como comentaste al principio del programa, circula en las redes sociales, ¿no? Empiezan a decir que son medidas recaudatorias. Como bien lo dice el doctor, esto es un elemento de muchas otras cosas que deben de hacerse para mejorar el tema medioambiental en la ciudad. Y pues pudiera llegarse a pensar que sí es un tema de recaudación. Hay otros estados... Que además recaudar no es pecado. No está mal. Es que si se ven representados en buenos servicios, o sea, pues no hay problema. digo, si yo como ciudadano pago, bueno, pero tengo muchos servicios. O si yo contamino, tengo que pagar un impuesto. A ver, ustedes especifíquenlo, a ver, por favor. Bueno, ¿en qué sentido? En el tema pues me están cobrando. Bueno, Vivo en esta es que ciudad, es obligación de circulo los con mi ciudadanos carro. contribuir, pero como bien dijo el doctor,
pues tengo que ver eso reflejado en buenos servicios, en movilidad. Muchas arterias de la ciudad se han visto ya saturadas porque han hecho ciclovías. Entonces ¿Usted está en contra de las ciclovías, maestro? no, no estoy en contra, pero no hay avenidas en las cuales no son necesarias. A ver, el contexto importa. No porque funcionó, por ejemplo, en Ámsterdam, que hay mucha bicicleta. Ámsterdam, Holanda. Holanda. Okay. Quiere decir que va a funcionar aquí en Guadalajara. Son condiciones diferentes, clima, distancias, y una especie de cultura, ¿no? Evidentemente sí se están haciendo acciones buenas para hacer las ciclovías. Desgraciadamente hace falta incentivar más el uso de la... Por ejemplo, no pueden subir las bicicletas al transporte público, que sería algo complementario, ¿no? Es decir, hay países o hay ciudades donde yo me transporto al autobús, subo mi bicicleta, me bajo del autobús y continúo mi recorrido en bicicleta, cosa que aquí no es posible todavía ese tipo de acciones. Bueno, doctor. Yo, por el contrario... Perdón, doctor. Yo soy bien bicicletero. Perdón, pero... Y entiendo perfectamente que mucha gente diga, otra ciclovía, menos espacio para mi carro. A ver. Yo también soy bicicletero, creo que al revés, nos faltan muchísimas más. Claro, en este plan maestro, la ciclovía es una política pública muy necesaria, pero insuficiente. Yo incluso diría, caray, el impuesto por contaminar, el impuesto a la tenencia vehicular, sería la mejor manera de recaudar, además, con toda claridad. Si yo contamino, Jesús Ibarra, me toca pagar un impuesto. Si yo tengo un vehículo, o dos, o tres, que tienen... tengo lana y tengo 4 camionetotas. Bueno, pues pago mi tenencia. Claro. Y por mi gusto. Así es. Y si no quisiera hacerlo así, tendría la opción de pasar por la ciclovía, de tener un transporte público que efectivamente me pueda tener una movilidad adecuada, pueda subir mi bicicleta, en fin. Yo creo que si es una medida recaudatoria es muy limitada, porque si vamos a recaudar, mejor tal cual decirlo, impuesto por contaminar, y no solo vehículos, Río Santiago, imagínense todo lo que se puede recaudar ahí en las empresas privadas, impuesto por tenencia vehicular para bajar también tráfico y promoción de otras medidas como que son necesarias pero no suficientes, más ciclovías, más verificación, etcétera. Bueno, entonces antes de que me pidan una pausa, porque ya estamos al límite, déjenme preguntarles, el tema de la verificación, ¿nos quedamos cortos? Porque creo que vamos muy tarde y además muy renegones, ¿no? En Guadalajara. Guadalajara, digo, toda nuestra ciudad. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, sí vamos tarde, porque insisto, como lo dijimos, sí es una política pública necesaria, no es lo ideal, lo único, pero sí es necesaria, y entonces el hecho de que ya son varios años que no se han verificado los vehículos, han mal acostumbrado a los dueños de los autos, porque ya es una molestia ir a formarte, ir a verificar tu vehículo y el hecho de pagar, ¿no? Entonces, creo que sí debería ser una cultura de los automovilistas el hecho de ir a verificar, ¿no? Doctor, antes de darle la voz, también como que le hace falta al gobierno del estado promoverlo un poquito más, ¿no? De repente digo, oye, venimos de la pandemia del COVID, está aumentando y de repente sablazo, va otro impuesto, ahora esto. Exacto. Creo que esta cultura de menos vehículo, de transmitir el éxito que me parece han tenido el gobierno actual respecto de el Peribús, obviamente la línea 3 con todos sus asegúnes, ahora una línea 4, todo eso tendría que ser un punto de cambio de la cultura que tenemos actualmente, donde sigue siendo el vehículo el dueño de las calles, y eso en una ciudad, en un pueblo bicicletero, lo digo además porque creo que es la mejor manera, la ciudad está justo hecha es un valle, para que la bicicleta fuera accesible con un buen transporte público. Sí. Creo que esa cultura no la hemos podido cambiar, y no solo el gobierno es responsable, también nosotros mismos, y sobre todo no hemos apostado, y el gobierno no ha apostado a decir, este sexenio va a ser un sexenio para que el vehículo, la obra pública vehicular disminuya y aumentemos
una movilidad distinta, no motorizada. Bueno, Héctor Ruiz, Jesús Ibarra, si me permiten alguna pausa, seguimos aquí en Nosotros Decimos. Al regreso de este corte, porque ya nos van a quedar poquitos minutos, quisiera hablar con ellos sobre el tema de las vacunas y la pandemia y lo que nos está asustando a todos. Ellos tendrán la voz, yo regreso con ustedes. Amigos, la noche sigue avanzando, pero yo sé que ustedes, si nos están viendo, son desvelados, porque a los desvelados nos gustan los temas fuertes. Y déjenme preguntarles a mis invitados esta noche en la mesa, el maestro Héctor Ruiz, el doctor Jesús Ibarra. Les quiero proponer el tema de este asunto, pues bueno, déjenme decirles, tiene que ver con la contaminación atmosférica, hablábamos del asunto de la verificación, pero también la tercera ola de la pandemia. La contaminación atmosférica nos limita o nos lleva a hablar de la salud. Y es un asunto en el que al menos los periodistas hemos estado fijándonos durante los últimos años. Ahora tenemos esta situación nueva. Maestro, doctor, el tema de la pandemia del COVID-19. Ustedes son hombres jóvenes, fuertes, supongo que ya están vacunados, pero estamos otra vez ante la tercera ola y el gobierno del Estado, el gobierno de la República, si bien lo dejan un poquito a un lado, pues nos lo están advirtiendo. ¿Cómo están evaluando ustedes el tema del futuro inmediato al que nos estamos enfrentando? No sé, ¿hay inconsciencia de los jóvenes? ¿Nuestro sistema de salud aprendió? ¿Qué evaluación nos pueden compartir? Okay. Maestro, bueno, Héctor Ruiz. Pues yo soy de la opinión de que las medidas se han relajado. Es decir, después de más de un año de confinamiento, la gente está un poco cansada y a eso hay que agregarle el elemento de que ya muchos se han vacunado, adultos mayores, profesores, ya de 40, 50. Entonces hay una falsa... los adultos mayores, los miembros del sector educativo, así es, los miembros del sector salud. Es correcto. Básicamente. Y sí, y creo que ya empezaron a vacunar a los de 40, 50. Sí. Entonces se crea una falsa idea, una falsa percepción, comentábamos el doctor, de que por el hecho de estar vacunado ya no te puedes enfermar o no eres portador de. Entonces se vienen retos importantes. Número uno, el regreso a clases, que ya está muy próximo. ¿Se va a regresar a clases presenciales o vamos a ser virtuales o va a ser híbrido o mixto, como le quieran decir, ¿no? Porque si bien es cierto, los profesores ya están vacunados, los alumnos no necesariamente. Ahora, basta con darse una vuelta por los bares, no sé, Chapultepec, y se da una cuenta de que los jóvenes como que no creen mucho en el tema del COVID, muy relajados, sin cubrebocas, sin medidas de sanidad, sana distancia. Y por otro lado también el tema de medirse la temperatura no es garantía, ni tampoco el gel antibacterial. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son asintomáticas, es decir, pueden traer el virus, no tener temperatura, pero son portadores y pueden contagiar a alguien más, ¿no? Entonces, a mi parecer sí hay una relajación en cuanto a medidas, centros comerciales, restaurantes, bares sobre todo, y sí los jóvenes se están confiando mucho. Recordemos que el gobernador ya confirmó que ya llegó la variante Delta, y según la OMS, la variante Delta es más contagiosa, más agresiva y le pega a los jóvenes, ¿no? Entonces hay países como por ejemplo en Brasil, donde ya se están no solo enfermando, sino muriendo jóvenes, ¿no? Entonces sí es preocupante. ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, sí siento que debemos de retomar ciertas medidas que hemos relajado mucho en ese sentido. Doctor Jesús Ibarra, ¿usted qué opina sobre el tema? Yo coincido. Agregaría que en un país como el nuestro, donde me parece que el 26% aproximadamente de la población está vacunada, estamos en un grave riesgo. Las medidas se han relajado, a diferencia de otros países tenemos muy pocos vacunados. Hay que apuntar, es importante hacerlo, que en esta mesa ya lo estamos y acordamos por lo mismo no usar el cubrebocas. Bueno, yo aclarando para nuestros televidentes, yo les pedí que no lo usaran, pues para que conociéramos el rostro y las opiniones. Pero ciertamente guardamos la distancia. Sí, además con la prevención de la vacuna, que como también decía Héctor, no es todavía garantía de no contagio. De no enfermarse gravemente, sí. Hay que observar dos cosas, me parece.
las medidas que han tomado otros países con responsabilidad y que México no lo ha hecho, es decir, hay que ver pues casos incluso, no estoy hablando de europeos o de países con muchos recursos económicos. Asia en muchos de sus países tomó medidas determinantes que países latinoamericanos, incluido México, no se han animado a hacer. Es decir, ante la decisión de limitar la actividad económica, ha prevalecido el mirar para otro lado, el relajar las medidas, y creo que ahora es momento, si no a nivel nacional, sí a nivel local, de que vuelvan las restricciones y hagamos un sacrificio, desde luego, para retomar las medidas de prevención. ¿Algún aislamiento, doctor? Sí, totalmente, sobre todo en la población que me parece es la más vulnerable ahora, adolescentes y jóvenes hasta los 30 años. Las restricciones entonces en los bares, en los antros, en lugares, en conciertos, están perfectamente no solo justificadas, absolutamente necesarias. Ahora, ¿qué calificación le darían ustedes a las políticas de gobierno que se han aplicado? Porque Jalisco, bueno, para bien o para mal, pero empezamos siempre un retacito adelante. Sí. Bueno, yo diría que ha habido una nula coordinación, es decir, desde el gobierno federal, desde un comienzo era para que hubiera convocado a gobernadores, recibirlos, ponerse de acuerdo, coordinarse, homologar medidas si bien es cierto, los gobiernos estatales hay una independencia en cuanto a su territorio y forma de gobernarse, pero no ha habido una homologación en cuanto a criterios de cómo afrontar esta pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido sí siento que ha quedado a deber el gobierno federal, y los gobiernos de los estados, pues súmense que quieren sacar raja política de esta pandemia, es decir, yo sí hice eso, tú no hiciste aquello, en ese sentido, ¿no? Tema de vacunación, no falta quien diga no están vacunando bien, ha habido notas ahí que desconcertan. Bueno, maestro Héctor Ruiz, aquí en este sentido, Jalisco sí marcó una diferencia. Totalmente. Cuando empezó a vacunarse, sí, cuando empezó a aplicarse la vacuna, lo hacían los servidores de la nación, completo desorden con nuestros ancianos. Sí. Y cuando empezaron a aplicar un mecanismo de citas, hombre, el asunto se compuso. Totalmente de acuerdo. Yo en mi caso me vacuné en la Universidad de Guadalajara y quiero decirles que reconozco que una total y absoluta organización sin impecable. Mayor bronca, soy fulano, pásale por aquí, siéntese, descúbrase el brazo. Así es. Pinchazo y listo. Totalmente. Ahora lo malo es que la vacuna que le pusieron a los profesores, que es la CanSino, que es la china, pues no está reconocida, autorizada por la OMS y ni tampoco está reconocida por la FDA de Estados Unidos, y los profesores no podemos viajar a Estados Unidos ni tampoco a Europa porque estamos vacunados con esta CanSino, sí, y estamos impedidos. Lo voy a invitar a Chapala. Ah, bueno. Ahí pues sí vamos. Digo, ahí por sí, los charales. para que no le pida. Doctor, ¿usted qué opina sobre este tema? Porque el tiempo se nos está acabando y creo que sí podemos aportar al conocimiento de la gente y sobre todo a tener una visión un poco más equilibrada. Sí, totalmente. Creo que difícilmente se va a ver un cambio en la coordinación. A propósito, otra vez de la Constitución, tampoco va a haber ahora un Consejo General de Salud que para esta tercera etapa de reinfección tome las medidas. Creo que seguirá politizado el tema, como muchos temas. Bárbaro eso, bárbaro. A costa de la salud y de la vida de las personas, sí, hay que decirlo. Muy gacho, muy gacho. Afortunadamente, Jalisco ha dado pasos en el sentido correcto. Esperemos que ahora no sea la excepción y se tomen las precauciones y las medidas pues que ya se tomaron en 2020, porque puede ser un retroceso mucho más grave del que tuvimos el año pasado, como lo estamos viendo, por ejemplo, en la India, terrible. Y esto no puede pasar si sabemos y tenemos la información de las consecuencias tan negativas que puede tener esto. A ver, y empieza con los ciudadanos, sí, nosotros mismos. Déjenme preguntarles, ¿si nos estamos asomando a un asunto muy grave o estamos exagerando en los medios de comunicación? ¿Ustedes qué opinan sobre el tema? Yo creo que si no lo tomamos con seriedad, con la justa seriedad, sí puede convertirse en un tema grave. Hay que voltear a países, insisto, como Brasil, como la India, como otros países en los cuales ya la tercera ola ha dejado muchos muertos, y no solo en adultos mayores, sino en jóvenes, que es una población amplia en nuestro país, ¿no? Entonces sí hay que tomarse con seriedad por parte de las autoridades y por parte de los jóvenes, que siento que están desdeñando el tema de las medidas de seguridad.
doctor? Países que han tenido un sistema de salud mucho más consistente, con muchísimos más recursos, han colapsado. Es decir, si volteamos a ver a la India, por ejemplo, su sistema de salud colapsó justo por la tercera ola. La variante Delta hay que tomarla en serio, Sí. porque lo que no ocurrió el año pasado puede ocurrir ahora. El colapso del sistema de salud y que se dispare el índice de mortalidad. O sea, no es un asunto de entrar en histeria, no nos pongamos a llorar, pero Precaución, sí seamos serios. Precaución. Por supuesto que sí. Y quería ponerte un ejemplo. Sí, Dos formas de cómo afrontar. O sea, ayer, domingo, se vio la final de la UEFA, lleno el estadio. Copa Europea. Copa Europea, Sí. sin cubrebocas en Inglaterra, ¿no? Los Juegos Olímpicos, Japón declaró que iban a ser sin asistentes. asistencia. Hay mucho menor contagio en Japón y tomaron unas medidas más drásticas. En Inglaterra, 0 distancia sana, 0 medidas. Desconozco a 100% cómo está el tema de la vacunación, pero yo vi el estadio total y absolutamente lleno y nadie portaba cubrebocas. Bueno, y aparte perdieron, ¿no? Además O sea, perdieron y golpearon a los italianos, Sí, a los sí. hooligans, ¿no? Como decía el refrán aquel, ¿de qué murió el ardido? ¿Cómo estuvo? De quemado. De quemado, ¿verdad? Bueno, pues estamos terminando. Yo sé que hay muchas cosas más que decir, sobre todo pues, la pretensión de Morena de reformar la Constitución, del video de Martinazo. Podemos hablar de la aplicación de la verificación vehicular, que tiene una cantidad de atención en la gente. Todo el mundo está hablando de la verificación vehicular y también, evidentemente, de la vacuna. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche. Si me permiten, los volveré a invitar y volveremos a analizar los asuntos más puntuales, porque ustedes están siempre atentos a lo que está aconteciendo en nuestra ciudad. Maestro Héctor Ruiz, doctor Jesús Ibarra, gracias y muchas por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jonás. Al contrario, estamos a sus órdenes y aquí nos veremos Gracias próximamente. por la invitación, un gusto, Sí. Héctor. Jonás, cuando nos invites, aquí estaremos. Y gracias a ustedes que nos ven. Estaremos en nuestras redes sociales. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, @jonascal. Ya estaremos aquí compartiéndoles algunas cápsulas de lo que fue este programa. Volvemos con ustedes la semana entrante. Sigan en Canal 10 Quiero TV. Muy buenas noches.